tener nuestra octava charla sobre posibles causas de las maldiciones, pero grabación, octava posible causa de la maldición para que venga la ruina. Y quiero que abran conmigo en el libro de Ezequiel. No, es Jeremías. Jeremías, gracias, mami. Jeremías capítulo 17, verso 5. Jeremías capítulo 17, verso 5. Rápidamente dice: así ha dicho Jehová, maldito el que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Sangre de Cristo Jesús. Voy a repetirlo porque es impresionante esta maldición. Y cuando la maldición viene, que se dice que es de parte de Dios, no hay nada con que la podamos redimir. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. No así, verso 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y siguen ahí algunas bendiciones que ahorita más tarde quiero que las estudiemos. Ahora, ¿qué es confiar en el hombre y poner carne por su brazo y su corazón apartarse de Jehová? Nosotros a veces como seres humanos cometemos el error de que nos olvidamos. Jeremías capítulo 17, Moniquita. Capítulo 17. Entonces, es cuando nosotros nos creemos que no necesitamos de Dios, o intelectualmente sabemos que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios en lo alto que nos puede ayudar, que nos puede proveer, que en los momentos de angustia sí los buscamos, pero en los momentos de fortaleza, en los momentos en que estamos alegres, se nos olvida Dios y lo hacemos a un lado. O en los momentos de ira, en los momentos de opresión, porque todos tenemos una vida. Jesús nos dijo en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero la gente no anda en el espíritu, sino en la carne. Entonces, por eso dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo. Es decir, que no anda en el espíritu, sino que a toda hora vives carnalmente, hablando, gritando, peleando, intentando todo en sus propias fuerzas. Y por eso es que resultan amargados, se les pasa la vida, no ahorraron, no tienen bendición. ¿Por qué? Porque no pusieron su confianza solo en Dios, confiaron en sus fuerzas, confiaron en sus talentos, confiaron en sus rabias, confiaron en sus familiares, y empezaron fue a tener actos carnales solamente. Y ojo con esto, porque fácilmente una persona llega a Cristo y cuando ellos no ven los milagros sobrenaturales así, porque hay gente que como hoy en día todo es instantáneo, café instantáneo, mete algo uno al horno microondas y eso se calienta instantáneo, todo es así. Entonces ellos creen que con Dios va a ser lo mismo, que ellos oran y ya. No, todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces dejan de confiar, dejan de creer y se apartan. O hay oraciones, peticiones que uno levanta a Dios, y cuando Dios, supuestamente ellos creen que Dios no les respondió, entonces se apartan de Dios y dejan de orar a Dios y siguen en sus propias fuerzas, en su propio mundo.
Y ahí es cuando dice la Biblia, maldito el varón que confía en el hombre, o sea, en sí mismo, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Las obras de la carne, dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, verso 10. Quiero que usted vea conmigo el libro de Gálatas, en el capítulo 5. ¿Ya lo tienes? Capítulo 5. Porque ya vimos los primeros. No. Pleitos. Gálatas. Aquí están, en el libro de Gálatas habla de las obras de la carne. Y aquí podemos discernir en cuáles obras de la carne nosotros estamos andando. Dice, ahí está como que en el libro equivocado. A ver, léamelo, mi amor. Si tú lo tienes, tráigalo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, empieza, adulterio, fornicación. Dice, inmundicia. Gálatas capítulo 5 en el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Quiero que haga una lista ahí que usted vaya escribiendo. ¿Qué son? Bueno, algunas ya las vimos ayer: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería. Pero luego de ellas empieza a hacer otra lista y a mencionar otras obras de la carne, que es poner la confianza entre nosotros mismos, y dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Impresionante. Mire cómo habla de las obras de la carne, aparte de lo que eran la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Empieza a hablar de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Es impresionante cómo la carne de uno siempre lo invita a oponerse a Dios, ¿no? A oponerse a Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo tenía que escribir: ay de mí, miserable soy, porque ando en este cuerpo de muerte, porque queriendo hacer lo bueno, no hago lo bueno, sino preciso lo malo que no quiero, eso es lo que hago. Entonces, note que el mismo ser de uno, la misma carne de uno, se opone contra Dios. Y el apóstol Pablo le escribía a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina que predicas. O sea que el enemigo más grande no es el diablo. Y todo el mundo le echa la culpa. Es que el diablo me hizo pecar, el diablo me puso esa mujer ahí encima, pastor. No fue el diablo, fue usted, cabezón, el que se le ocurrió permitir el pecado. Fue el diablo el que le causó tal ira que lo llevó a cometer el homicidio. No fue el diablo, perdón, fue su carne. Yo mismo diciendo que, y yo contradiciéndome. Bueno, no fue el diablo, fue su carne. La falta de dominio propio, la falta de control de sus emociones, la falta de ser lleno del Espíritu Santo para tomar el dominio propio de mis acciones. Entonces, hay maldiciones cuando llega sobre nosotros los pleitos, los celos. ¿Y usted sabe qué dice la Biblia con respecto a los celos? Dice: si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, esta sabiduría no es la que proviene de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Libro de Santiago capítulo 3, verso 15, si no estoy mal. Dice: si tenéis celos amargos
y contención en vuestro corazón. Del 13 al 15. Del 13 al 15, Santiago capítulo 3, verso del 13 al 15. Celos, las iras. Mire, dice la Biblia, no te entremetas con el iracundo, porque el iracundo es como el que suelta las aguas. Yo no sé si alguien haya visto la explosión de alguna represa. Hace años sucedió algo impactante en el municipio del Playón. La gente cortaba la leña y la tiraba al río para ser transportada. Pero se hizo una empalizada, o sea, se hizo una especie de represamiento por causa de los palos y el agua se represó y cuando se soltó esa agua acabó con todo. Así hay mucha gente que tiene represada la ira, que no ha perdonado, que fueron traicionados, que fueron oprimidos de niño, porque el diablo sí utiliza nuestra vulnerabilidad en la época de la infancia para crear odio, rencor, ira en nuestro corazón. Y dependiendo cómo haya sido también la infancia de uno, uno puede llegar a vivir o en paz o amargado. Solamente cuando le entregamos a Dios nuestras cargas, nuestra lucha y perdonamos y dejamos que esas aguas corran, porque la Biblia dice, y te acordarás de ese dolor y será como aguas que corrieron y no nunca más nos volverán a hacer el mismo daño. La mami me dice a veces que yo tengo un corazón sano porque yo cuento muchas experiencias, cuento muchas historias y ella me pregunta, ¿y no le da pena contar esa historia? No, porque yo a Dios me sanó, ya tengo un corazón sano, ya tengo un corazón limpio, libre. Entonces ya no ando en mi carne, sino que ahora vivo confiado en nuestro Dios. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, envidias. El otro día me pude dar cuenta que aún en el mismo pueblo de Dios la gente todavía envidia muchísimo. Dios a unos les da 5 talentos, a otros solo 2, a otros solo 1. Pero dice las escrituras que a cada cual le da de acuerdo a su capacidad de administración. Y cuando uno ve que otro tiene éxito y empieza a envidiar el éxito de los demás, esas son las obras de la carne. Eso es parte de las obras de la carne. Usted no tiene por qué envidiar el éxito. ¿Sabe qué le aconsejo cuando vea a una persona que tiene éxito? Más bien invítelo a almorzar. Invierta en usted, invitándolo a él a almorzar. Y pregúntele, ¿qué es lo que haces para tener éxito? Pero si te llenas de envidia, esas son manifiestas obras de la carne. Y dice, por ende vienen maldiciones. En vez de usted llegar a imitarlo y ser prosperado como esa persona, lo que va a hacer es secarse su vida, secarse sus finanzas, se seca su espíritu y ahí no puede operar el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que sigue diciendo: envidias, homicidios, borracheras, cosas semejantes a esas con las cuales hacemos eso, que como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Controla usted su ira? ¿Se muerde la lengua cuando tiene rabia? ¿O suelta las aguas y empieza la cantaleta? ¿O empiezan a desatar groserías, maledicencias y maldicen? Maldicen cuando tienen ira, es que no sirven para nada, es que este hijo de la catarramasayra. Empiezan a orar en otras lenguas raras, satánicas. No me ayudan a nada, a mí me toca solo, y empiezan con unas raíces de amargura impresionantes. Y la verdad es que todas esas cosas, luego nos arrepentimos. Pero ya para qué, usted ya soltó su ira, ya soltó sus palabras. Y ahora usted va a tener que recogerlas, arrepentirse, pedirle a Dios perdón y además de eso, poner la sangre del Cordero de Dios. Mire lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 4, en el verso 30, que esto, mire lo que sucede cuando nosotros caemos en iras. Efesios es del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4, en el verso 30. Sí. Y no contristéis. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo,
de Dios de con Dios, el cual fuisteis con el sellados. cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien sean benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe qué está diciendo las Escrituras? Quite esa raíz de amargura que lo tiene a usted así. Le puede llegar a dar hasta un cáncer. Gente que ha muerto de cáncer, de embolia, de enfermedades de la sangre, el azúcar, todas esas cosas, artrosis también, artritis. Esas enfermedades son psicosomáticas. ¿Por qué? Porque son espirituales y luego se manifiestan corporales. De modo que nosotros debiéramos entender lo que dice las Escrituras. Dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios que está en vosotros con estas cosas, con amargura, con chismes, con iras, con contiendas. Esas son las obras de la carne. Y nosotros tenemos que renunciar hoy a estas cosas. Dice, perdónense los unos a los otros. Ya usted no puede cambiar su pasado. Usted ya no puede llorar sobre la leche derramada, pero algo que sí puede hacer es transformar su vida para su futuro. Si usted vive todavía en el pasado, es que me acuerdo, pastor, y yo como lo predicaba en los dos encuentros que tuvimos, tanto de hombres como de mujeres, uno reacciona en el consciente por las cosas que están allá debajo, en el inconsciente. Cosas, vivencias del pasado, luego que reacciono es que me arrepiento, pero porque todavía vivo en las obras de la carne. Yo tengo que llevar todas esas circunstancias, todas esas vivencias a la cruz de Cristo y dejar allá clavado en la cruz todo mi pasado, toda mala experiencia, todo trauma, y pedirle al Espíritu Santo de Dios, Señor, por la sangre del Cordero de Dios, lávame, límpiame, quítame toda raíz de amargura, todo lo que me produce a mí esa ira, esos sentimientos contrarios a lo tuyo, porque la Biblia dice, aprended de mí, eso lo dijo Jesús, que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La única manera de tener descanso en el alma es que nosotros nos volvamos mansos y humildes de corazón como lo es Jesús. Entonces, estas son las obras de la carne. Ahora, el apóstol Pablo también les decía, porque hay veces que el carácter del hombre es fuerte, pero el apóstol Pablo les advertía, mire lo que sigue diciendo en el verso 28. Estamos leyendo Efesios capítulo 4, verso 28, verso 26, perdón. Efesios capítulo 4, verso 26, el apóstol Pablo les advertía, airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. ¿Qué está queriendo decir? Cuando dice, si por A, B, X o Y motivo, no la volaron, por así decirlo, aunque uno debiera hasta el último momento guardar su corazón, dice, si ya soltó su ira, por lo menos no peque, guarde su boca. ¿Y qué saca conseguir airado? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, significa que antes de irse a dormir, usted pueda solucionar ese problema, hacer las paces, arreglar, pedir perdón. Bueno, sí, perdóname, me salí de casillas, pero lo que no se admite es que se peque, se obre en contra de otro ser, y más si es una persona que uno ama, que no maldiga, que no golpee, que no hiera, sino que no se ponga el sol sobre su enojo. Si llegó la ira, refrénela, reténgala, no peque. Pero antes de irse a dormir, usted tiene que arreglar cuentas
con esa persona. También el Señor Jesús decía, si traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar. Ve y reconcíliate con tu hermano para que su ofrenda sea agradable delante de Dios. Amén. Entonces, otra solución para la ira, el enojo, la amargura, es crucificar nuestra carne. Llevar todos los días nuestra carne a la cruz de Cristo. Crucificar el viejo hombre o crucifique allá la vieja naturaleza, ¿no? No sea que coja la vieja y la lleve. La vieja naturaleza humana carnal la crucifica y le pide a Dios, Espíritu Santo de Dios, toma hoy el control de mi vida. Señor, que las palabras que yo desate hoy, que diga hoy, sean de edificación, de armonía, de amor, que yo pueda inspirar a los demás. Porque nada sacamos con de pronto hacer un devocional y orar y cantar bonito para Dios una hora en la madrugada y todo el resto de día amargado, insultando, mintiendo, engañando. Ojo con el engaño. Dice en el libro de Malaquías capítulo 2, verso 1, creo que es, búscamelo, mi amor lindo. Malaquías capítulo 2, verso 14, si no estoy mal, dice, maldito el que engaña. Maldito el que engaña. Eso es otra obra de la carne. Engañar a los demás. Entonces hay veces que nosotros nos creemos tan, uy, es que yo soy un duro. Mire cómo lo tumbé. Usted cree que ganó, pero realmente en el reino de los cielos perdió por engañador, por tramposo, por aranoso. Y eso le va a traer algunas consecuencias. Lo que le traen son maldiciones. Y dice, las escrituras no se pueden contradecir. Dios no miente. Creo que es Malaquías capítulo 2, verso 14. Es que estamos aquí a media luz con mi esposa. Bueno, si no es 2. Ese es el 1, amor. Entonces el 2. Bueno, lo buscamos allá y todos los que me puedan compartir, ayudar también. Bueno, búsquenlo allá y el que lo encuentre está en el libro de Malaquías. Malaquías 1:14. Buena, Brandon. Ese muchacho sabe Biblia como un loco bien. Es 1. Malaquías capítulo 1, verso 14. Dice, maldito el que engaña. Entonces, creen que, que yo sí soy vivo, porque así es el colombiano, mano, desafortunadamente. El colombiano se cree que el duro, que lo tumbé, que le vendí esto y se lo metí al doble del precio que realmente era. O sea, no estoy diciendo que uno no debe ganar, pero sea justo, porque los injustos no heredarán tampoco el reino de Dios. Y todas estas cosas son de la obra de la carne. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. Entonces vamos a tener que aprender a crucificar la carne. Yo he tenido a veces inconvenientes económicos en mi empresa. El otro día se me demoraron muchísimo en la facturación, en el flujo de caja, y me alargaron a 90 días el pago de la facturación. Pues claro, yo me vi desesperado, sin dinero, y allá en la empresa se necesita a veces bastante dinero para sostener el flujo. Y a veces me acostaba a dormir y era piense y piense y piense, porque en los bancos ya tenía el cupo de endeudamiento en su total capacidad. Perdón. Entonces, una noche decidí confiar en Dios y, Señor, yo descanso en ti, voy a acostarme a dormir en paz y tú verás mañana qué vas a hacer. Al fin y al cabo, yo diezmo fielmente de mi empresa,
yo te doy lo que tú me has dado de ganancia, siempre lo llevo al altar de Dios y me acosté a dormir en paz. Al siguiente día no oré por eso, legalmente no oré por eso, ya había orado suficiente y Señor, si no es porque tú tienes una mejor idea. Al siguiente día, como no oré, sino que confié y descansé en Dios, se me acercó un hombre y me decía, pastor, usted no necesita plata para trabajar sin yo estarle pidiendo. No eran los bancos, no eran la familia, no eran las fuentes que uno por lo regular siempre echa mano, era lo que Dios mismo me atraía para ayudarme a solucionar mis problemas. Yo solamente me reía. Yo decía, de verdad, aprender a confiar en Dios, no amargarme. Yo no sé qué problemas ustedes tengan, porque a veces los problemas son grandes y lo que más amarga el corazón del hombre a veces son los problemas económicos. Cuando uno no tiene el suficiente dinero como para suplir todas las necesidades aún de la misma familia, hay veces que uno se amarga. En el caso mío, por ejemplo, cuando los hijos no están bien económicamente, pues uno sí bien comiendo bien chévere y uno sabiendo que los hijos no. Ahora está que los que viven conmigo sí comen demasiado bien. Antes me toca echarle llave a la nevera. Mateo 6:33. Y aprendí entonces a menguar en las obras de la carne. Nada saco con afanarme, dice la Biblia. Por más que se afane, no podrá añadir a su estatura un codo. Entonces, y decía la Biblia, mirad las aves del cielo, no tienen, mirad No trabajan, no las viven. flores del campo, los lirios, y se visten. ¿Por qué? Porque es Dios el que los viste. Ahora, dice también la palabra de Dios, mejor es un bocado seco y en paz que ni casa llena de contienda, pero con muchas provisiones. Se acerca la época de la Navidad y hay gente que se amarga porque ay, no tengo ni para un chirito, para ponerme ni una ropita. Hombre, dele gracias a Dios que tiene el cuerpecito, por lo menos, y que de alguna u otra forma ha vestido todos estos años. Que si no tiene zapatos nuevos, hombre, pero tiene pies. Dele gracias a Dios porque tiene pies. Y Dios que le dio los pies también le proveerá para unos zapatos, pero aprenda a descansar, aprenda a confiar, aprenda a depositar su corazón en Dios y a esperar en Él. Eso es la fe. La fe es abrir un vacío y esperar que Dios sea el que lo llene, no en sus fuerzas. Nosotros nos hemos dado cuenta con mi esposa que los negocios que nosotros buscábamos, nosotros buscando dinero, buscando finanzas, con deseo de diezmar, y Dios sabe que yo no miento. Yo un día le decía, Señor, porque de ver que la gentecita, a veces yo no lo declaro, sino por fe, yo digo que son los mejores diezmadores del mundo, pero de ver las finanzas, a veces uno le daban ganas de sentarse a llorar, de ver que la gente no ofrenda, no diezma. Pocos son los que diezman fielmente, son contaditos los que diezman fielmente. Entonces un día yo le decía a Dios, Señor, entonces bendíceme a mí y yo bendeciré tu casa, yo proveeré para tu obra y yo levantaré lo que tenga que levantar, pero bendíceme para poder bendecir tu obra. Pero entonces, de verdad uno se amarga a veces como que por la necesidad financiera y uno tiene que aprender es a descansar en Dios. Señor, te entrego mis cargas, te entrego mis problemas y voy a aprender a confiar en ti. Y Señor, bendíceme para bendecir tu casa. Y Dios es el que conoce los corazones de uno. Él sabe que si usted lo va a hacer, porque mucha gente le dicen a uno, uy, si yo tuviera un carro, ay, pastor, iría y traería a los discípulos a la iglesia en el carro, y luego que Dios les da el carro, no se lo pasan sino de vacaciones en vacaciones, No traen a ninguno. y no traen a ninguno, no se ganan ni a la cuñada o al cuñado. Entonces uno tiene que, cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, no engañes, eso es engañar también a Dios. Y Dios conoce las intenciones del corazón. Otra obra de la carne, ojo con esto que voy a hablar, es la injusticia
hacia los débiles. La injusticia, dice la Biblia en el libro de Deuteronomio 27, verso 18, 17 y 18, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. O sea, tener injusticia con los débiles. Entonces, por ejemplo, una persona que abortó, alguien se practicó un aborto, usted hizo un homicidio y se aprovechó de la incapacidad de alguien. Usted tiene que botarse de rodillas y pedirle perdón a Dios, porque fue una injusticia para con los débiles. Ahora, personalmente, yo no le doy moneda a la gente de la calle que vienen a limpiarle a uno. No, ¿por qué? Porque uno discierne que son viciosos. Nosotros hemos tenido experiencias donde yo personalmente le he intentado dar empleo a gente inmigrante, por así decirlo. Y ellos dicen que no, que prefieren estar en el semáforo vendiendo caramelos, pidiendo la moneda, que trabajar. Yo he tenido esa experiencia y por eso yo la hablo personalmente. También sé que no es todo el mundo. No todo el mundo es así. Doy gloria a Dios por hermanos inmigrantes que sí vienen a ayudar y aportar a Colombia, pero hay otros que se vuelven rémoras, se vuelven como parásitos y quieren es solamente y que por obligación uno les tiene que dar. No, así no son las cosas tampoco. Y uno no debo ayudar porque dice las escrituras en el libro de Proverbios, capítulo 3, en el verso 27 y 28. Dice, haz el bien a quien es debido, número uno, o sea, uno tiene que discernir si esa persona lo merece o no, y si tienes poder para hacerlo. Haz el bien a quien es debido y cuando tuvieres poder para hacerlo. Entonces, una persona que no quiere trabajar, la Biblia que dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Primera de Tesalonicenses o segunda de Tesalonicenses capítulo 3 en el verso 6. Dice, esto os hablo para los que andan desordenadamente, que el que no trabaje, que tampoco coma. Entonces uno tiene que también discernir. Todas estas son las obras de la carne. Pero si yo veo a alguien que está desvalido y puedo ayudarle, le doy. Personalmente he sido muy generoso. Bueno, no tengo por qué alabarme ni que la mano derecha sepa lo que hace la izquierda, ¿no? Pero uno intenta ayudarle a quienes realmente ve que tienen una necesidad. Deuteronomio 17, ¿cuál era? 27-25. ¿Cuál era? El que dice, maldito el que recibe soberlo para quitar la vida al inocente. 27, 25 o Deuteronomio 27 desde el verso 17, léalo hasta el 25. Entonces, si recibieren soborno para quitar la vida al inocente, los que han practicado algún día un aborto, tienen que meterse en un ayuno, cortar con esas maldiciones en el nombre de Cristo Jesús. Si usted vive amargado con su esposa, con su familia. El otro día yo tuve que decirle a alguien porque vivía amargado con la esposa y le dije, pero papi, usted fue el que la escogió. Ahora cargue con su cruz, haga de ella un pozo de dicha, porque su esposa va a saltar de la alegría si usted la complace. Precisamente ayer fuimos abajo al muelle a comprar pescado. Había uno de esos vendedores de esos que venden vainas raras y decía, recuerde que su esposa no es la mala si se le fue que usted no la hizo feliz. Decía así, y yo decía, pues sí, tiene razón. No fue que fuera mala si se le fue que usted fue el que la amargó tanto, le dañó tanto el corazón. Ahora usted va a tener que reconquistarla en el nombre de Cristo Jesús. Cuando el hombre no anda en las obras de la carne, sino por el Espíritu Santo de Dios, Dios le da gracia. Dice la Biblia que el que anda en paz con Dios, hasta a sus enemigos, Dios hace estar en paz con él. Deje la ira, deje la envidia, deje el enojo, todas esas obras de la carne. Hoy apártese de las obras de la carne, porque lo único que le han traído son maldición.
Y cuando nosotros vivimos gritando, peleando, es una autopista entera para que los demonios vengan y aterricen ahí en su casa. Demonios de ruina, de enfermedad, de crisis. Se le daña el televisor, se le daña la nevera, se le rompen los vasos, se le acaba la loza. Mejor dicho, ¿por qué? Porque usted está abriendo una autopista para que los demonios vengan y aterricen en su casa, en su familia. Hermano, hoy rompa con todas estas cosas, con todas estas maldiciones, para que el Espíritu Santo de Dios pueda llegar a ayudarle. La raíz de amargura tiene que perdonar. Yo perdono, lo perdono. Y voy a decir cosas que tal vez a usted le llegan al corazón. Mujeres que viven amargadas, por no decir enroscadas. Y ellas viven pensando, es que ese marido que me tocó no me da ni para unos calzones. O sea, y claro, lo maquinan una y otra y otra y otra vez, una y otra vez. Entonces ya viven esas amargadas. Mija, pongas a hacer algo, pídale al Espíritu Santo de Dios. Usted también tiene talentos. Pídale a Dios que Dios le dé sabiduría y que en vez de usted estar amargándole la vida a su marido, usted antes lo ayude, pueda proveer para su casa. Lea lo que dice en el libro de Proverbios capítulo 31 o en el capítulo 30, donde dice las características de una mujer virtuosa. Dice, la mujer virtuosa también suple para su casa, anda pendiente de su vestido, trae lana y lino. Trae lana, significa platica. Yo tuve que descansar también en una oportunidad en Dios porque se me cerraron tanto las puertas y mi esposa se levantó entonces a proveer para mi casa. Dice, mujer virtuosa, estoy hablando del Proverbios capítulo, ¿qué? 31, en el verso 30, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está confiado en ella y no carecerá de ganancias. O sea, trae producción a la casa también. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Buscan la lana y el lino y con voluntad trabaja con sus manos. Así es que no se amargue más. Pídale a Dios, mujer, que Dios le abra una puerta, que usted pueda laborar, ya sea en su casa o donde sea, que Dios le permita suplir también. Dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas, considera la heredad y la compra. Negocios. Hace negocios. Y hermano, deje de vivir amargado, deje echarle la culpa al presidente, al alcalde, a los senadores que se la roban la plata, gente que se lo pasa todas horas en las redes sociales y peleando con todo el mundo. Pelean hasta con la sombra, se miran en el espejo y se escupen la cara. Así hay gente tan peleona. Estás en las obras de la carne y has atraído la presencia de los demonios. Usted necesita renunciar en el nombre de Jesús a todos esos demonios. Perdonar. Nadie te puede hacer daño si tú mismo no lo permites. Grabes esa frase. Nadie. Y si confías en Dios y te pegas de la mano del Señor, yo lo sé por experiencia, Dios abrirá puertas porque Él abre caminos, cumple promesas, es luz en las tinieblas. Él es capaz de darnos y de proveernos porque somos sus hijos. Yo un día vivía amargado y escuché la predicación de un pastor que decía, eres un irresponsable porque no suples a tu esposa todo lo que ella necesita. Y yo me agarré la cabeza y Dios mío, y me fui y le dije, mami, hágame una lista de sus necesidades. Hágame una lista. Y yo, ¿para qué le dije que me hiciera una lista? Dios mío. Eso me hizo una lista. No. Y se pusieron de acuerdo con el Andrés. Con Andresito que estaba cuando es aquí en Colombia. Se pusieron de acuerdo, se sentaron, hicieron una horrible lista, horripilante lista.
No, qué linda porque usted la ha Bueno, disfrutado. linda, porque yo también la he disfrutado, tienes toda la razón. Y cogí la lista y me la llevé y se la presenté a Dios entonces. Señor, tú me dices que yo soy un hombre irresponsable porque no suplo las necesidades de mi esposa. Señor, pero tú eres mi padre. Hablé con él muy sabiamente, sin ira. Le dice, pero tú eres mi padre. Y tu palabra dice que si yo confío en ti, tú me suples todas mis necesidades. Entonces, papito Dios, tú me vas a suplir un buen empleo, una buena manera de ganar más finanzas. No importa que tenga que esforzarme un poquito más, pero tú me vas a abrir puertas. Y si tú me abres las puertas, yo también puedo suplirle las necesidades a tu hijita, porque Dios también es su suegro. Y así pasó. Dios empezó a abrir puertas y me permitió suplir las necesidades. Y ahora mi esposa salta como una ciervita de alegría en todo momento y en todo lugar. Porque la Biblia dice, como preciosa gacela, así dice la palabra de Dios. A veces danzamos, bailamos, nos abrazamos para la gloria del Señor. Tenemos paz en nuestro hogar. Y quiero desatar eso mismo sobre su vida. Así es que voy a pedirle que cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos sin quedarse dormido. Y usted va a hablar con Dios. Tal vez ha estado amargado, con iras, por causa del pasado. Si tenéis celos amargos, dice la Escritura, y contención en vuestro corazón, esa sabiduría no es la que viene de los cielos, dice la Biblia, es terrenal, animal y diabólica. Usted tiene que llevar su ira a la cruz, perdonar y pedirle perdón a Dios por la falta de dominio propio, por haber guardado tanto odio, tanto rencor, tanta amargura durante tanto tiempo. Dice en el libro de Hebreos que la amargura rompe la gracia de Dios. Búscamelo. Contamina. Dice que la amargura, dice, no sea que una raíz de amargura, no sea que nos estorbe para esta salvación tan grande. Nos estorbe. Porque muchos se han contaminado por esa raíz de amargura y están andando en su propia carne. Tal vez usted se ha dado cuenta que, pastor, yo otra vez ando a toda hora amargado. He perdido el gozo de mi salvación. Hoy es día que usted le pida perdón a Dios y que usted sea restaurado. Que el Espíritu Santo de Dios pueda venir a traer paz a su corazón. Paz como un río. ¿Sí lo tienes? Empiece a perdonar a todas las personas que le han hecho daño, que hablaron de usted mal, que lo rechazaron. Empiece a perdonar a toda persona que causó una herida, un trauma, una traición. Empiece a perdonar a esas personas que Hebreos 12:5 dice, cuídese que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y que ninguna raíz de no sea que brotando una raíz de amargura cause dificultades y por ellos muchos sean descalificados. Búsquemelo. Hebreos 12:5, pero en la versión Reina Valera. Y usted lo lee allá en la casa. Hebreos 12:5. Aquí está, mírela. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es posible que una mamá
una cabeza de familia o un papá amargue a toda la familia con su carácter, con sus amarguras, con sus odios, con sus resentimientos, con su falta de perdón. Es posible que no haya alegría en su casa. Y claro, están aterrizando presencias demoníacas allá. Ojalá que en su casa hayan juegos, que haya alegría, que haya un bonito compartir a la hora del almuerzo, que deje de confiar en su carne, que deje de vivir en su propia carne, porque dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo. Hay una maldición. Todas esas amarguras, esas iras, celos, pleitos, contiendas, disensiones, herejías. Dice en el libro de Proverbios capítulo 3, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confíes en Dios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Señor, hoy llevamos a la cruz nuestra carne y hoy la crucificamos. Crucificamos la cruz. Padre, la crucificamos. Papito Dios, pedimos que tú derrames de tu perdón, de tu misericordia, porque hemos confiado en nosotros mismos, en nuestras fuerzas. Hemos escondido tal vez los talentos que nos diste. Hemos vivido en amargura y estamos perdiendo. Algunos han perdido la gracia. Señor, que sean restaurados, que sean redimidos en el nombre de Cristo Jesús. Aplicamos la sangre que Jesús derramó de su costado, Señor, para que sea sanado nuestros corazones. Esa sangre que emanó agua, esa herida que emanó agua hasta la última gota de la sangre de Jesús. Señor, que sane nuestro corazón, porque tu corazón fue herido para que el de nosotros fuese sanado. Hoy aplicamos la sangre que derramaste del costado. Y pido, Señor, que todo espíritu de amargura, todo demonio de ira, de celos, de contiendas, de rabia, de disensiones, sea echado de ellos. Vas a poner la mano en tu corazón y otra en el vientre. En el nombre de Jesús, una aquí y otra aquí en el vientre. Y le vas a ordenar a todo espíritu inmundo que está operando en su cuerpo que huya, que salga de ahí. En el nombre de Cristo Jesús. Y perdone, empiece a perdonar a todos los que le traicionaron, a los que le hicieron daño, a los que se burlaron, a todos los que le rechazaron, a todos los que se aprovecharon, a los que causaron una herida, un trauma. Perdónelos en el nombre de Cristo Jesús. Los perdonamos. Los perdonamos a los que nos robaron, a los que un día nos tumbaron. Perdónelos en el nombre de Cristo Jesús. Los perdonamos y llevamos a la cruz todo dolor y dejamos allí toda herida para que tú nos sanes, Espíritu Santo. Y ahora confiamos solo en ti, llevamos toda raíz de amargura, cancelamos toda maldición, todo argumento que nos era contrario, lo clavamos en la cruz de Cristo y declaramos que la sangre del Cordero de Dios nos hace libres, nos limpia en el nombre de Jesús. Papito Dios, gracias por tu bondad, gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, gracias por tu paz. Que el Espíritu Santo de Dios sea operando vida a cualquiera y en el lugar donde se encuentre, en el nombre de Jesús, para ser restaurado. A partir de hoy confío en ti, no en mis fuerzas, no en mi carne, no en mi poder, no en mi título. Vamos a confiar es en Dios, en el nombre de Cristo Jesús.
Renuncio a toda maldición que vino a mi vida por las obras de mi carne. Diga, renuncio a toda maldición que operaba en mi ser por las obras de mi carne, por la injusticia con los débiles, por los celos, pleitos, iras, contiendas, por el engaño. Toda maldición que vino por causa del engaño, las mentiras, las borracheras, maldiciones que vinieron por borracheras y borrachos, eso hablaban más que un loro mojado. Y mentían, engañaban, prometían y no cumplían. Eso es engañar. Señor, llevamos a la cruz toda nuestra maldad. Y papito Dios, aplicamos la sangre de Cristo Jesús. Usted un día le prometió algo a papá o a mamá y nunca le ayudó. Cúmplales. Porque ellos de todas maneras son sus papás. Cúmplale. Mi mamá se jacta de que un día yo le decía, mamá, yo te voy a comprar unas zapatillas y un vestido y me la llevo a dar vueltas por el mundo. Y ella todavía nos lo cuenta a nosotros, que yo estaba muy niño. Y ella dice, Orlando sí me ha cumplido todas sus promesas. Dios mío, gloria al Señor. Yo la he llevado a Europa, la he llevado a México, Venezuela, Panamá, le he dado todas las vueltas en Colombia. A mi suegra no la hemos llevado porque ella no le gusta, ella se marea y ella uno la invita, vamos, suegra, vamos a la costa. Ay, no, Landito, gracias. Ella es feliz en su casita, pero siempre he querido honrarla también a mi suegra. Y los suegros son también sus papás, aprenda eso. Porque cuando el hombre se llega a una mujer o la mujer al varón, uno solo es con ella. Recuerde que tiene que honrar a sus papás. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu bondad. Gracias por tu libertad, por conocer la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.